Saludo, que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Mi nombre es Luis Jimmy y soy miembro del grupo Albit Podcast. En el día de hoy te traemos un tema que entendemos que puede causar controversia o puede causar polémicas dependiendo de la perspectiva de la persona. Y es con respecto a la vida eterna o la salvación. Y es que hay muchas dudas en el mundo y hay dos argumentos sobre si la salvación se puede perder. En algunas iglesias, algunos líderes, algunos cristianos dicen que es imposible que la vida eterna se pierda, mientras que otros dicen que sí, que es posible que la vida eterna se pueda perder. Ahora, sabiendo, claro, que eso puede causar polémica, que eso puede causar controversia, vamos a ver desde nuestra perspectiva, o sea, el grupo Albit Podcast, vamos a ver qué opinamos con respecto a este tema. Bien. Para empezar con ustedes, me gustaría leerles Juan 10, desde el versículo 27 hasta el 30. Dice así, eso es Jesús que está hablando, a tomar en cuenta. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Esa palabra es Jesús mismo que estaba hablando. Ahora, la pregunta es si la vida eterna se puede perder. Desde ahora les voy a dar un spoiler. La pregunta correcta no es esta. Para mí esa es una pregunta errónea. Ahora, ¿por qué? Pues vamos a descubrirlo juntos. Desde la perspectiva de Albit Podcast, no, la vida eterna no se puede perder. Pero antes que nada, me gustaría decirle que nosotros respetamos cualquier opinión de cualquier persona que opine diferente a nosotros, pero es importante desde el grupo Albit Podcast darle a entender a ustedes cuál es nuestra opinión con respecto a ese tema. Ahora, en un principio yo dije que no, que la vida eterna no se pierde. Pero ¿por qué decimos eso? ¿O por qué opinamos eso? Bueno, para nosotros es clara. En el pasaje que estuvimos leyendo, Jesucristo mismo estaba hablando. En el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Ahí Jesucristo está hablando de las personas que la aceptaron. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo en eso. Cuando Jesús dice mis ovejas, pues obviamente se refiere a los cristianos, ¿verdad? A las personas que desde un principio lo aceptaron. Bueno, ya dejado eso en claro, vayamos con el siguiente punto. Y dice, y yo les doy vida eterna. Es decir, Jesucristo mismo a sus ovejas, es decir, a nosotros los cristianos, Él nos dio la vida eterna. Él nos da la vida eterna. En el versículo 28 dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que Jesucristo nos dio la vida eterna. Él nos las da. Somos sus ovejas y a sus ovejas Él les da la vida eterna. En el versículo 28 dice, yo les doy la vida eterna. Jesucristo mismo nos dio la vida eterna. Y no perecerán jamás. Es decir, que nosotros no nos vamos a perder. Una vez que tengamos la vida eterna, claro está. Y Él sigue continuando diciendo, nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, que si nos ponemos a pensar, dice, nadie las arrebatará de mi mano, es porque estamos en la mano de Jesús. Me gustaría decirte en esta noche, en esta tarde o en este día, en cualquier hora que tú estés escuchando este podcast, que tú estás en la mano de Jesús. Bueno, no literalmente, obviamente, pero desde el momento que Jesús te dio la vida eterna, mírame, tú estás en la mano de Jesús. Es como si tú fueras ese teléfono. Yo soy Jesús, un ejemplo, claro está.
Cuando Jesús te da la vida eterna, es así. Ya tú estás en la mano de Jesús. Y Jesús dice, nadie la arrebatará de mi mano. Ahora, él continúa. Vamos en el versículo 29 y dice, mi Padre, es decir, Dios, mi Padre me las dio. Él continúa diciendo, y es mi parte favorita, y dice, es mayor que todos. O sea, Dios que me lo dio, desde una perspectiva de Jesús, Dios que me lo dio a las ovejas, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Quiero ponerte a pensar en algo, antes de continuar. Ponte a pensar, ¿crees que existe alguien que es más grande que Dios? ¿Crees que existe algo en este mundo, en este universo, que es más grande que Dios? ¿Crees que existe algún ángel, algún demonio, algún pecado, o sea lo que sea, que es más grande que Dios? Yo sé que esta pregunta te puede parecer absurda, porque claramente tú vas a decir, no, nadie es más grande que yo. ¿Dónde yo quiero llegar con esa pregunta? Nadie es más grande que Dios, perdón. ¿A dónde quiero llegar a esa pregunta? Jesucristo dice, número 1, mis ovejas, los que le aceptaron, oyen mi voz. Número 2, yo les doy la vida eterna. Jesucristo nos da la vida eterna. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Déjame decirte que cuando tú dices que la vida eterna se pierde, sin darte cuenta estás cometiendo el terrible error de decir que hay alguien mayor que Dios. Si tú dices que si Dios me dio la vida eterna y yo la pierdo, es decir, algo me la arrebató, sin darte cuenta, querido hermano, tú estás diciendo que existe un ser que es más poderoso que Dios. Pero la respuesta es, claro que no hay nadie más grande que Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dice que es mayor que todos. Dios es mayor que todos. Ahora, póngase a pensar bien. Si yo tengo ese teléfono en la mano y llega alguien y me arrebata el teléfono de la mano en contra de mi voluntad, ¿no sería ese alguien más fuerte que yo? Ponte a pensar. Yo estoy caminando en la calle, no desprevenido, en alerta, y llega alguien en contra de mi voluntad y trata de arrebatarme ese teléfono, y al final me lo arrebata. Entonces, ¿ese alguien no sería más grande que yo? La respuesta es sí, esa persona es más fuerte que yo. Si yo fuera más fuerte que esa persona, por más que esa persona intente arrebatarme el teléfono, nunca podría arrebatármelo. ¿Por qué? Obvio, porque yo soy más fuerte que esa persona. Ahora, la cosa es esta. Nosotros le pertenecemos a Dios. Creo que tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Nosotros les pertenecemos a Dios. Es decir, estamos en la mano de Dios. Si tú estás en la mano de Dios, si tú tienes la vida eterna, es decir, ya tú le perteneces a Dios, yo te pregunto, ¿qué sería capaz de arrebatarte de la mano de Dios? ¿Un pecado? ¿Un demonio? ¿Satanás quizás? La respuesta es nada. ¿Por qué? Porque Jesús dice en el versículo 29, Él es mayor que todos. Dios es mayor que todo. Como no hay nadie más fuerte que Dios, como no hay nadie más grande que Dios, no existe alguien capaz de quitarle algo que es de Dios a Dios. Si tú le perteneces a Dios y Satanás viene y te arrebata de la mano de Dios, tú estás diciendo que Satanás es más fuerte que Dios. Si tú estás en la mano de Dios y llega un pecado y te arrebata de las manos de Dios, tú estás diciendo que ese pecado es más grande que Dios. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué es más grande que Dios? Absolutamente nada ni nadie es mayor que Dios. Nadie, querido hermano, es más fuerte que Dios. Ahora, los fariseos, podían malinterpretar eso. Ellos podían decir, bueno, es cierto, nadie es más fuerte que Dios, pero ¿y tú? ¿Quién eres tú? Refiriéndose a Jesús. Pero Jesús, sabiendo que algo así podía suceder, en el versículo 30 Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno. Dios y yo somos uno.
Si estamos en la mano de Jesús, es como si estuviéramos en la mano de Dios. Y si estamos en la mano de Dios, querido hermano, nadie puede arrebatarte de los brazos de Dios. Una vez que tú tengas la vida eterna, para hacerlo más fácil y más sencillo, una vez que tú aceptas a Jesús, una vez que tú recibes el honor de ser llamado hijo de Dios, tú estás en la mano de Dios, por lo tanto, nadie puede arrebatarte de la mano de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 5, versículo 35 y versículo 39, lo voy a leer por ti, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? En el versículo 39 dice: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La razón por la que muchas personas no quieren reconocer o les cuesta aceptar que la vida eterna se pierde o no se pierde, es porque ellos consideran que hay algún pecado que tú puedas cometer que pueda arrebatarte de las manos de Dios. Ellos consideran que existe alguien o algo que es capaz de arrebatarte de las manos de Dios. Y el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan poderoso, que absolutamente nada ni nadie, ni un pecado, querido hermano, ni el mismo diablo nos podría separar del amor de Dios. Es decir, que absolutamente nada en esta tierra te puede quitar la vida eterna que Dios en un principio te otorgó. Ahora, para terminar, no sé si recuerdan que yo les dije que la pregunta era incorrecta. Esa no es la verdadera pregunta que tienes que hacer. Yo veo que muchas personas siempre están preguntando: ¿yo puedo perder la vida eterna? La vida eterna se puede perder. Pero querido hermano, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta sería: ¿tiene usted la vida eterna? Antes de preguntarte si tú puedes perder algo, asegúrate de que tú lo tengas primero. Antes de decir: no, yo puedo perder la vida eterna, yo puedo esto y aquello. ¿Tiene usted la vida eterna? Ponte a reflexionar sobre eso. ¿Cuáles son los requisitos? Simple: confesar y creer de todo tu corazón. Ahora, una vez que una persona confiesa y cree, como dice 2 Corintios 5:17, esa persona es una nueva criatura. Ahora, vamos a volver a Juan 10, ya para terminar con ustedes. En Juan 10, cuando Jesús empezaba a hablar, Jesucristo empezó con algo muy interesante. Y es que Él dijo: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo yo sé si tengo la vida eterna? Es fácil y es simple. Oyes la voz de Jesús. Eso es simple, queridos hermanos. El pastor de mi iglesia siempre ha dicho algo que siempre me parece interesante y me gustó. Y es que él dice que la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es simple. Por nosotros lo complicamos. La palabra de Dios es simple. Él te dio la vida eterna y nada ni nadie te puede arrebatar de sus manos. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo la vida eterna? En primer lugar, reconociendo y pensando: ¿oigo yo la voz de Dios? ¿Oigo yo la voz de Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo te pregunto: ¿sigues a Jesús? Si tu respuesta es sí, si tú recuerdas en un primer lugar haber aceptado a Jesucristo de todo corazón, haber creído en Él de todo corazón y asegurarte de seguir la voz de Dios como oveja de Jesús que tú eres, déjame decirte, querido hermano, que nadie te puede arrebatar la vida eterna. Absolutamente nada en este mundo te puede arrebatar la vida eterna, porque tú y yo somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios y nadie te puede arrebatar lo que Dios te dio. Eso es todo, querido hermano. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión acerca de eso, si estás de acuerdo con nosotros, si no estás de acuerdo con nosotros. Gracias a Dios somos cristianos
Y a diferencia del mundo, que cuando están en desacuerdo se ponen a discutir y a pelear, podemos resolver esto civilizadamente. Si tu opinión es contraria a nosotros, puedes dejarlo en los comentarios y así poder debatir con ustedes. Muchas gracias por llegar hasta el final y que Dios te bendiga.